¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más y esta vez vamos a tocar un tema bastante interesante que me han pedido también muchísimo y he decidido pues hacer un video exclusivo únicamente para esto. Estoy hablando de lo que son tablas dinámicas. En este video vamos a aprender a dominar las tablas dinámicas, saber para qué sirven, cuándo se utilizan y cómo adaptarlas a nuestros informes, a nuestros datos, a nuestro contenido. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Antes que nada quería agradecerles, mis amigos, por la acogida que ha tenido este canal. Realmente me asombra la cantidad de personas que se han suscrito al canal, cosa que agradezco infinitamente y eso me motiva a seguir publicando más contenidos. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que publicamos un video nuevo. Pues bien, tengo aquí yo esta tabla. Primera cosa, vamos a empezar por el concepto básico de lo que es una tabla dinámica. Una tabla dinámica es aquella tabla o elemento de Excel que nos permite analizar datos de forma dinámica. Es decir, al referirnos a forma dinámica significa que nosotros podemos adaptar nuestros campos, nuestros datos, nuestros filtros en la manera, en la forma o en la necesidad que nosotros tengamos sin ningún inconveniente. Mucho más sencillo que una tabla normal, una tabla tradicional y con muchas otras ventajas que hacerlo de forma tradicional. Entonces, a partir de la tabla dinámica nosotros podemos obtener filtros, podemos obtener segmentaciones, podemos obtener gráficos dinámicos, en fin, todo este tipo de situaciones que normalmente no se podrían hacer con tablas normales. Primer requerimiento. Para crear una tabla dinámica debemos contar con un origen de datos. ¿Qué es un origen de datos? Bueno, pues una tabla normal, común y corriente, ¿no? Déjenme solamente cambiar el formato. Está con formato de número. Ya, entonces debemos tener un origen de datos. ¿A qué me refiero con origen de datos? Una tabla con datos, como esta, por ejemplo. Aquí yo tengo una tabla que dice fecha, provincia, vendedor, forma de pago, producto, categoría, precio, cantidad y ventas. Tenemos datos numéricos, tenemos datos alfanuméricos o de texto que pueden ser filtrables y tenemos datos de fecha. Por lo general, son datos que se tiene en cualquier tabla en donde se cuenta con información para ser analizada. Entonces, esta va a ser mi fuente o mi origen de datos de mi tabla dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es convertirlo esto. Ustedes ven que no tiene ningún formato. Lo voy a convertir en tabla, ¿no? Insertar, ya saben, en insertar voy a decir tabla para que tome formato de tabla nada más, ¿no? Se va a seleccionar todo el contorno de mi tabla. Digo, la tabla contiene encabezados, porque mi tabla sí contiene encabezados, son estos que están aquí arriba. Digo aceptar y se ha convertido en una tabla y simplemente acá yo le voy a dar un nombre a mi tabla. Donde dice tabla 2 voy a ponerle, por ejemplo, ventas. Ya, mi tabla se va a llamar ventas y pulso enter y listo. He convertido a estos datos en una tabla. Aunque no lo utilicemos, amigos, acostúmbrense, ¿no? Cuando tenemos datos de este tipo, acostúmbrense siempre a convertirlo en tabla, porque es mucho más fácil trabajar con tablas luego que con datos sin formato, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya esto convertido en tabla, vamos a empezar con las tablas dinámicas. Para eso, yo voy a crear aquí debajo una hoja que se va a llamar tabla dinámica. Observen aquí abajo, ¿no? Tabla dinámica. Una hoja más, nada más que se va a llamar tabla dinámica. Porque, y le voy a poner un zoom de 140%. Ya. Entonces, ¿por qué he creado una hoja? Porque voy a trabajar las tablas dinámicas en una hoja nueva. Las tablas dinámicas nos da la posibilidad de trabajar en hoja nueva o en la misma hoja que contiene los datos. Y yo personalmente lo hago en hojas nuevas. Entonces, en la opción de insertar, aquí es donde tenemos la opción de tablas dinámicas, ¿no? Tablas dinámicas. Esta de aquí. Tablas dinámicas recomendadas son otras tablas que nos recomienda Excel en base a los datos que tenemos. Pero aquí tenemos nosotros la que vamos a utilizar. Tabla dinámica en blanco. Al darle clic aquí, fíjense ustedes qué es lo que ocurre. Automáticamente Excel, miren, crea un contorno alrededor de toda la tabla. Si se fijan, alrededor de toda la tabla está un contorno de línea entrecortada. Eso quiere decir que seleccionó y ya identificó Excel a toda la tabla. Y de hecho aquí me dice tabla ventas.
¿Por qué? Porque así se llama la tabla. Acuérdense que yo le puse ventas a mi tabla. Entonces, esta es la ventana de opciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi origen de datos? La tabla ventas. Perfecto. Eso lo dejo como está. Segundo, me pregunta si quiero en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente. Como yo tengo una hoja de cálculo ya existente que la he creado aquí debajo, pues ustedes, si es que hacen lo mismo, tendrían que seleccionar hoja de cálculo existente. ¿Sí? Hoja de cálculo existente. Y cuando damos clic en donde dice ubicación, tenemos que, aparte de dar clic aquí, ubicarnos en la celda en donde queremos que se ubique nuestra tabla dinámica. Entonces, ubicación, me voy a la hoja de cálculo existente, que en mi caso se llama tabla dinámica, y me voy a ubicar por aquí en la primera celda. Yo quiero que ahí se ubique mi tabla dinámica. Una vez que he seleccionado en donde quiero ubicar, digo, miren, aquí se va a poner, ¿no? Dice tabla dinámica, esta es la hoja, la de acá abajo, tabla dinámica, y me dice en qué celda, A1. Sí, está anclado ahí, A1. Digo aceptar y van a ver ustedes que se crea esto, ¿sí? Esto de aquí es la zona en donde va a estar mi tabla dinámica y aparece en la parte de acá, en la parte derecha, aparece, ustedes ven, estas opciones de acá, que son los campos de la tabla y 4 cuadrantes aquí debajo. Ya vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos. Estos cuadrantes y los campos aparecerán cada vez que demos clic sobre la tabla. Miren, si yo doy clic aquí fuera de la tabla, esto desaparece. Desaparece absolutamente. Pero si me ubico aquí, ya aparecen los campos. ¿Qué son los campos? No es más que cada columna de la tabla de origen de datos. Fíjense, fecha, provincia, proveedor, forma de pago. Esos son los campos. Fecha, provincia, proveedor, forma de pago y todos los campos que tenga la tabla. Ahora bien, estos cuadrantes de aquí abajo, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Siempre ustedes que creen una tabla dinámica les aparecerá esto. Filtros, columnas, valores y filas. Estos cuadrantes es donde nosotros vamos a colocar cada uno de estos campos de acuerdo a lo que queramos visualizar. Pero, ¿qué campo ponemos en cada cuadrante? ¿En qué cuadrante? ¿Cómo sabemos qué ponerlo? A ver, filtros. En el cuadrante de filtros podemos ubicar cualquier campo por medio del cual nosotros queramos filtrar. Puede ser en este caso por provincia, si yo quiero filtrar por vendedor, puedo filtrar por producto, por categoría o lo que sea. Si es que es un dato que se puede filtrar, lo puedo ubicar aquí. Así de fácil. Simplemente selecciono y lo arrastro. ¿Sí? Ejemplo, digo provincia, selecciono, lo arrastro y lo pongo aquí. ¿Ya? De esa manera. Y para quitarlo solamente arrastro hacia afuera, acá, y se quita. ¿Ya? Columna y fila. No tiene diferencia salvo la forma en cómo se visualizan los datos. Aquí en columna y en fila podemos ubicar cualquier dato visual que podamos nosotros ver, listar. Si queremos que se vea por filas o por columnas. Si quiero que se vea por columnas, lo coloco acá. Si quiero que se vea por filas, lo coloco acá. Personalmente, si me preguntan a mí, lo que yo más utilizo es en filas. Les voy a poner un ejemplo. Digo vendedores. Arrastro a vendedores y miren cómo me muestra aquí. Fila por fila. ¿Sí? Porque coloqué en filas. Si digo por columna, miren lo que ocurre. De aquí le puedo arrastrar. No puedo mover los campos entre cuadrantes también, ¿no? Miren, lo que pasa es esto. Me va a mostrar aquí en forma de columnas. Esa es la única diferencia. Sirven para lo mismo. ¿Ya? Y el cuarto cuadrante, el que dice valores, aquí vamos a ubicar los campos, todos y cada uno de los campos que nosotros queramos seleccionar, pero que sean datos numéricos. Valores de ventas, de cantidades, de precios, cualquier campo numérico, y de hecho por eso tiene ese signo de suma, aquí lo ven ustedes, porque es un valor numérico, ¿no? Los valores numéricos los ponemos acá. Valores que se puedan contar, que se puedan sumar, promediar y demás. Listo, una vez que tenemos ya este concepto, digamos, básico de lo que son tablas dinámicas, vamos a empezar con una pequeña, ¿no? Ejemplo, digo, yo quiero que me muestren las ventas, ¿sí? Al decir ventas, acuérdense, regresamos a la tabla ventas, es un valor numérico. Perfecto. Ventas, como es un valor numérico, lo voy a poner acá, en valores. Automáticamente me suma la tabla dinámica. Me dice la suma de las ventas. Pero si yo no quisiera que me muestre la suma, también lo puedo cambiar. Fíjense, aquí, le doy clic aquí, miren. Y me aparece esta opción que dice configuración de campo de valor.
Al darle clic ahí, me va a aparecer esto. Y aquí yo puedo cambiar. Si no quiero suma, quiero un recuento, un promedio, el valor máximo, el valor mínimo, el producto, o lo que yo escoja de las opciones que me dan aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me está diciendo suma, como en realidad yo sí quiero que me muestre la suma de las ventas, le pongo aceptar. O de lo contrario puedo ponerle cancelar porque ya automáticamente está aquí seleccionado suma. Me está sumando el total de todas las ventas. ¿Ok? Perfecto. Digo, pero yo no quiero de todo. Yo quiero que me muestre las ventas que ha tenido cada vendedor. Muy sencillo. El campo vendedor lo arrastro hacia filas. Y miren, aquí me va a mostrar ya la suma. ¿Sí? La suma, pero ya no de todas las ventas, sino la suma por cada vendedor. Fíjense, de esta forma. Entonces, solamente, miren ustedes, con mover dos campos, solamente con jugar con los campos, yo ya tengo una tabla con un resultado que me puede servir para tomar una decisión. Si además de eso, por ejemplo, yo digo, no quiero quiero que me muestre la suma, ¿no es cierto?, de ventas, pero también la cantidad que ha vendido. Aquí está el campo cantidad. ¿Qué hago? Como es un valor numérico, también lo voy a poner acá en cantidad. Y de hecho lo voy a arrastrar a ponerle primero la cantidad y después la suma de ventas. ¿Sí? Miren, cuánta cantidad de productos ha vendido cada uno y el total de ventas de cada uno. ¿Sí? Ahora, pero ¿qué tal que esto, por ejemplo, digo, muy bien, yo quiero esto, pero quiero que me filtre por provincias? Muy bien, como quiero filtrarlo por provincias, voy a seleccionar provincia y lo pongo en el campo filtros, porque quiero filtrarlo por provincia. Y miren qué es lo que ocurrió acá. Se creó esta línea de filtro, miren, en donde yo puedo tener las ventas por provincia. Y fíjense, si yo selecciono cualquiera de ellas, me va a mostrar las ventas del vendedor de esa que vendió en esa provincia y las ventas que ha tenido en esa provincia de ahí. Parece que tenemos una sola venta por cada vendedor. Bueno, aquí hay dos de la provincia del Guayas. ¿Sí? Tenemos ventas por cada provincia. Si quiero que me muestre de todos, pongo todos. Ahora bien, para evitar hacer esto del filtro, de estar filtrando uno por uno, yo puedo también hacer que Excel me genere automáticamente un reporte individual en una hoja individual por cada vendedor. Perdón, por cada provincia. ¿Sí? Por este filtro de aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Estoy ubicado dentro de la tabla y en donde dice análisis de tabla dinámica, arriba en la opción de menú análisis tabla dinámica, voy a escoger acá esta opción de aquí que dice tabla dinámica. Aquí se va a desplegar esto. Este es el nombre de mi tabla dinámica, ¿no? Aquí yo de hecho le puedo cambiar el nombre si yo quisiera. Y aquí debajo dice opciones. Vean ustedes, nos muestra estas opciones. Aquí tenemos la opción que dice mostrar páginas de filtro de informes. ¿Sí ven? Si yo muestro páginas de filtro, va a crearme Excel una página aquí debajo, una página por cada uno de estos filtros con los datos de las ventas. Ejemplo, voy a poner tabla dinámica. Estoy, ojo, dentro de análisis de tabla dinámica, no en la opción de menú, tabla dinámica, digo opciones y digo mostrar página de filtro y aquí me muestra todos los filtros. En este caso, como tengo un filtro solo de provincias, está aquí provincia, digo aceptar. Y miren lo que ocurrió aquí debajo. Tengo aquí los datos del tabla y tengo Azuay, tengo Cañar, tengo Chimborazo. Me ha creado Excel una tabla individual con las ventas de cada una de las provincias. ¿Sí ven? Miren, y ya no tengo que estar creando una por una, sino que ya Excel lo generó automáticamente. Fíjense ustedes. ¿Ya? Momentáneamente lo voy a eliminar para que no me ocupe mucho espacio porque tengo que también indicarle otras cosas, ¿no? Indicarles otras cosas más. Entonces, miren, voy a eliminar estos datos y de aquí. Eso es solamente para que ustedes vean que podemos hacer ese tipo de filtro. Ahora, ¿qué tal que yo quisiera cambiar esto? Y quiero que el filtro ahora no sea por provincias, sino sea al contrario, por vendedor. Cambio esto acá, le paso las provincias a donde dice filas y vendedor le paso a columnas. Y miren qué es lo que pasa. Ya me muestra las ventas por provincia, cuánto ha vendido cada provincia y el filtro se ha convertido en filtro de vendedores. Y si yo aquí aplico lo mismo, por ejemplo, me voy a análisis de datos y digo análisis de tabla dinámica, perdón, y digo tabla dinámica, opciones, mostrar páginas
por filtro, miren, ya cambió aquí. Aquí ya no me dice por provincia, me dice por vendedor. ¿Por qué? Porque el filtro, en el campo filtro está vendedor. Digo aceptar. Y fíjense aquí debajo, ya me ha creado una hoja por cada vendedor con los datos de las ventas y en la provincia a la que pertenece cada uno de los vendedores. Seguramente ustedes dirán, pero bueno, ¿y qué hacemos con esto? Voy a eliminarlo, ¿no? Voy a volverlo a eliminar porque por el momento no lo necesito. Clic selecciono mientras tengo pulsado la tecla Shift. ¿Cómo estoy haciendo esta eliminación en bloque? Pulso la primera hoja, mantengo pulsado la tecla Shift y pulso hasta acá, por ejemplo. Y me va a seleccionar los 4 nombres. Clic derecho, digo eliminar y se eliminará todo, ¿no? Entonces hay que darle solo con los 2. Decía, bueno, ¿y de qué me sirve esto? Bueno, pues perfecto, miren ustedes, si yo aquí inserto, estoy dentro de mi tabla, vamos a dejarle originalmente como estaba, ¿no? Vendedor aquí abajo y provincia aquí arriba, ¿sí? Filtro por provincia. Digo, en análisis de tabla dinámica tenemos esta opción de acá, que se llama gráfico dinámico, ¿sí? Si damos clic en gráfico dinámico, ya Excel nos generará automáticamente gráficos sobre estas tablas de aquí. Si yo digo aceptar, miren ustedes cómo ya Excel me ha generado los datos de esta tabla de aquí. Si yo quiero quitar la cantidad, ¿sí? Elimino y el gráfico también ya se adaptará automáticamente. Puedo eliminar de aquí, por ejemplo, los botones, ¿sí? Y miren, puedo cambiarle aquí, poner ventas por vendedor, ¿ya? Y tengo las ventas que ha generado cada uno de los vendedores. De esta manera. Miren nada más. Y este dato pues ya puede ser presentado. Si estoy yo generando un informe en Word, en PowerPoint o lo que sea, o aquí mismo, puedo copiarlo, ¿sí? Y pegarlo en otra hoja. Si yo cambio aquí el filtro, digo quiero solo de... Bueno, obviamente aquí me va a mostrar solamente un dato, ¿no? Porque el filtro es individual. Pero, por ejemplo, si es que cambiamos esto, y cambio, digo, vendedor, o no, provincia de Guayas era la que tenía 2, ¿no? Digo Guayas, por ejemplo, miren, ahí sí ya me muestra 2 datos de Guayas, porque hay 2 vendedores. Y se puede hacer un análisis combinado. Ahora, a más de esto, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, ¿qué más podemos hacer con tablas dinámicas? Yo puedo eliminar este gráfico. De la misma forma, ese mismo gráfico nosotros pudiésemos haber agregado aquí debajo, cuando creamos la hoja individual para cada uno de los vendedores, cuando hicimos esto de acá, ¿no? De mostrar una hoja una página por cada filtro. Podíamos ir agregando un gráfico por cada uno de ellos. ¿Qué tal que yo digo, perfecto, ya tengo el reporte, ya tengo la venta de mis vendedores, ahora quiero saber cuántos pagaron por cheque y por efectivo y lo demás, forma de pago. Lo arrastro hacia aquí abajo y miren, tengo las ventas, los pagos más bien, en cheque, efectivo y tarjeta de crédito. Vamos a insertar un gráfico dinámico y puede ser, por ejemplo, circular, lo pongo de esta manera, digo aceptar. Y aquí en diseño del gráfico puedo decir que me muestre uno con porcentajes. Miren, ya está. Tengo mi gráfico, le quito los botones. No me gusta que me muestre botones ahí. Y aquí puedo poner un título que diga forma de pago, por ejemplo. Ya tengo otro gráfico más. Veo que la mayor cantidad de formas de pago es con tarjeta de crédito, con el 48% de las ventas. ¿Sí? Y este gráfico ya es un gráfico más y puedo pegarlo en cualquier informe. Regreso a mi tabla dinámica. Ojo, cuando se pierde esto, ahorita se perdió, fíjense, se perdió los cuadrantes, no estoy aquí y no me aparece. Es porque yo le di doble clic en el gráfico y lo eliminé. Cuando esto ocurre, miren, a veces pasa esto, ¿no? Que está el gráfico, me vuelvo a la tabla y no me muestra los campos. Simplemente es muy sencillo para volver a mostrar los datos. Nos vamos a análisis de tabla dinámica y aquí en donde dice mostrar, decimos lista de campos y ahí vuelve a aparecer. Yo puedo insertar también una segmentación de datos. A esto se llama segmentación de datos. Y miren esto, me aparece aquí una lista de campos, ¿sí? Por los cuales yo puedo segmentar mis datos. Por ejemplo, ¿sí? Si yo digo por provincia, digamos por categoría mismo, ¿no? Por categoría y por vendedor.
Ya, digo aceptar. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a aparecer esto, ¿sí? Y yo aquí puedo ir filtrando los datos para que me muestre solamente lo que yo seleccione aquí. Por ejemplo, cuando yo tengo insertado un gráfico, me voy a análisis, digo insertar gráfico dinámico, inserto este gráfico de barras, lo inserto por aquí abajo, ¿ya? Vamos a suponer, estamos por aquí, le voy a quitar los botones, ¿sí? Por ahí, y yo puedo tranquilamente, por ejemplo, ir, vamos a hacerle por más acá para que nos muestre de mejor manera, ¿no? Le voy a ubicar por ahí. Algo parecido a un tablero de control, ¿no? Así podemos nosotros crear nuestro propio tablero de control. De hecho, ya tengo un par de videos sobre cómo hacer tableros de control en Excel, y no solo en Excel, sino en Google Sheets también, ¿no? Miren, entonces, por ejemplo, tengo aquí y yo aquí puedo ir seleccionando y los gráficos van a irse mostrando de cada uno de los datos que yo selecciono. Por ejemplo, si quiero solo de cierto vendedor, a ver cuánto ha vendido, digo Nancy Hill cuánto vendió o qué productos vendió. Me dice que ha vendido salsas, productos horneados, dulces y bebidas. Me da los valores. Bueno, ya el gráfico lo podemos ir personalizando a nuestro gusto, ¿no? Si yo quiero eliminar el filtro, lo borro acá. Quiero una venta, digamos solo por categorías, un gráfico de categorías, selecciono la categoría que quiero, y si quiero seleccionar más de una, le doy clic aquí donde dice selección múltiple y quiero, por ejemplo, comparar bebidas con pastas y con salsas, ¿sí? Y me va a mostrar las ventas que han tenido estas personas. Miren, chicos, muy sencillo. De la misma forma yo pudiera, voy a quitarle el filtro aquí, voy a decir que me muestre todos, ¿ya? De la misma forma yo pudiese aquí, por ejemplo, insertar, una vez que estoy en tabla dinámicas, análisis de tabla dinámicas, hay una escala de tiempo, ¿sí ven? Escala de tiempo. Esta escala de tiempo siempre se maneja cuando hay un campo de fechas, ¿ok? Campo de fechas. Yo, como en mi tabla sí tenía un campo de fechas, miren nada más, se crea esta escala de tiempo, ¿sí? Con los rangos de fechas desde el primer mes hasta el último. Miren, yo tengo acá campos fechas, tengo abril, tengo febrero, todos son del 2020, ¿no? Creo que hay de enero también por ahí, aquí está enero, hasta creo que diciembre, aquí hay de diciembre. Entonces tenemos de todo el año. Y me ha mostrado esta línea de tiempo. ¿Sí ven? ¿Se fijan? Esta línea de tiempo, ¿para qué sirve? Miren, aquí están las ventas totales. Si yo quiero solo del primer trimestre, marco los 3 y me va a mostrar todas las ventas que han habido solo en este trimestre. Y me muestra las ventas del trimestre. Si yo quiero del segundo trimestre, marco los otros 3 meses y me muestra del segundo trimestre. Quiero del otro, marco los 3 y me muestra el tercer trimestre. Y así puedo ir marcando, o todo un semestre, por ejemplo, me va a mostrar las ventas por semestre. O quiero del segundo semestre, ¿sí? Me va a mostrar las ventas por semestre. O quiero solo de diciembre, marco y me muestra lo que he vendido en diciembre, solo junio, y me muestra solo de junio, y así por el estilo. Entonces, miren, chicos, fantástico, increíble todo lo que podemos hacer con tablas dinámicas. Recuerden que todo va a depender de la situación en la que nos encontremos, ¿no? De cómo tengamos nuestros datos, y únicamente es cuestión de ir jugando con los datos, jugando con los campos, jugando con la información, ubicando en los cuadrantes de acuerdo a cómo nuestros requerimientos lo necesiten, ¿no es cierto? Entonces, miren, amigos, que es muy sencillo, no es ninguna cosa del otro mundo. Como siempre digo, perdamos del miedo a esos términos que a veces nos causan asombro o nos causa susto. Son cosas que con un poquito de práctica se hacen muy sencillas. Espero que haya sido de su comprensión, mis queridos amigos. Espero que le saquen el mayor de los provechos y practiquen mucho, por favor, practiquen, porque esto, si no practican, se olvida muy fácil. Así que espero que les haya servido, amigos, y de aquí nos vemos dentro de 2 días, dentro de 3 días, próximo día jueves, nuestro siguiente video. Un gusto, amigos, que estén bien, hasta la próxima.